Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. El Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación, CPUC, junto a Ediciones UC, les da la más cordial de las bienvenidas al lanzamiento del libro De la Reforma a la Transformación, Capacidades, Innovaciones y Regulación de la Educación Chilena. El presente volumen es testimonio del compromiso que tiene nuestra universidad con las políticas públicas en educación, temática en la que la universidad ha realizado diversos aportes a través de sus académicos en distintas áreas. Y asimismo, cristaliza dos de los ejes del Plan de Desarrollo UC 2015-2020. Por una parte, la creación de nuevo conocimiento de frontera, que ciertamente no solo se refiere a las ciencias exactas, sino también a la reflexión y estudio de las ciencias sociales, artes y humanidades. Y por otro lado, el compromiso público de nuestra universidad por mejorar la calidad de vida de las personas, especialmente en un área tan primordial para el desarrollo de la sociedad como es la educación. En un sistema tan conservador como es el sistema educativo, la sola idea de reforma topa con innumerables aristas de resistencia. El conocimiento es una experiencia comunitaria, de nacimiento con otro. Es el lugar donde nos reconocemos por nuestro nombre, por nuestra historia, en la construcción de la casa común y de un ethos singular e inédito de la propia existencia humana. Muchas gracias por su presencia. Quisiéramos invitar a quienes van a participar de nuestro panel a que ya tomen ubicación para dar inicio a lo que va a ser esta actividad. Entonces vamos a partir con una pequeña reflexión, si le parece a nuestros panelistas, de unos 5 minutos sobre lo que consideran los ejes del libro que tenemos en nuestras manos, qué es lo más destacable o qué consideran ustedes que debiera ser relevado en esta conversación. Voy a partir por la senadora Yasna Proboste, senadora y exministra de Educación. Senadora. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos. Gracias por la invitación. Quiero felicitar a los editores, a los 37 autoras y autores que de una manera muy organizada en estos 16 capítulos fueron aportando desde estos 3 elementos que nos planteaba ya el profesor Flores, fue parte de este desafío. Este libro, sin duda, es también un aire fresco a la discusión en materia educacional, porque no viene o no proviene de cualquier parte, proviene de la Facultad de Educación, proviene de un centro especializado en políticas públicas en educación, y eso hace una diferencia, porque en el último tiempo, cada vez que se recurre a un discurso o a una lógica en materia educacional, se hace desde la mirada economicista, desde las ciencias de la ingeniería y pocas veces desde donde debe surgir un debate importante y una conducción a intentar mostrar horizontes de transformación como lo es en el ámbito de la educación. Así es que quiero partir por felicitar a los autores y autoras. Quiero hacer un breve comentario también al título del libro, de la reforma a la transformación, porque nuestra conductora decía, pareciera que no hay mucha transformación y que nos damos vuelta en un círculo. Y la verdad, yo lo que creo es que es un título ambicioso y creo que se plantea como un deber ser, como un horizonte al que queremos alcanzar, porque claramente las transformaciones se hacen en el territorio. Las reformas se hacen pensadas desde la academia, desde el espacio legislativo, desde el ejecutivo, pero la transformación se hace desde el territorio. Esa conversación se enlaza también con otro de los capítulos de este libro que tiene que ver con los desafíos de aquellos que son formadores de profesores. Y lo decía el profesor Flores en su intervención, que muchas veces los estudiantes, más que venir a aprender acá, vienen a replicar lo que fue su propio proceso de formación en el establecimiento educacional. Por lo tanto, creemos que este título del libro marca una voluntad a donde queremos llegar,
Pero claramente las reformas, sin la transformación en el territorio, es complejo que eso ocurra. Exacto, uno de los puntos que se aborda en el libro y que podemos también retomar más adelante. Quiero seguir con Alejandra Arratia, directora ejecutiva de Educación 2020. Alejandra, no sé si quieres hacer una reflexión respecto a este mismo tema o sobre otro capítulo que te parezca significativo. Uno, como centrar la conversación mucho más en el aprendizaje, o sea, hablar más sustantivamente lo que muchas veces algunos llamamos, o yo personalmente llamo, como hablar menos de temas normativos y más de asuntos sustantivos, pedagógicos, que es una reflexión que muchas veces está fuera. El segundo es el tema del desarrollo de competencia y el tercero es el tema de la coherencia sistémica. El tema de la regulación está muy pensado también desde la perspectiva de cómo avanzamos en coherencia sistémica. Y todo el tema de capacidades y de innovación va muy de la mano. Entonces creo que ahí hay un gran valor que nos permite abordar este desafío de cómo pasamos de las reformas a las transformaciones. Porque lo que muchas veces nos pasa es que tenemos la reforma y lo que está pasando en la sala de clase es prácticamente muy similar. ¿Cómo enfrenta los desafíos del capítulo 4 y el 5? El 4 habla de los desafíos que tienen las escuelas para poder implementar las políticas de formación ciudadana. En particular, el plan de formación ciudadana también hace algunas referencias a la asignatura que debería entrar en vigencia el próximo año, pero hay una reflexión ahí respecto a cómo la escuela se hace cargo, de qué tendrían que, en el fondo, cuáles reflexiones se deberían orientar, qué cambios tienen que hacerse. Pero luego encontré muy, bueno, no sé, quisiera pensar que está intencionado, no lo sé. Vamos a dejar la pregunta para los autores. Sí. El capítulo 5 habla de cómo repensar y proponer una autoridad pedagógica basada en otro piso, en el piso del respeto a los niños como sujetos de derecho y en el fondo a los niños y a las niñas en el contexto actual, que no vamos a entrar en la contingencia, pero es un tema que está súper, que está cuestionando mucho la educación, yo me atrevería incluso a decir desde la educación parvularia, o sea, la educación parvularia, la educación escolar y la educación superior. Si nosotros no repensamos desde dónde se posiciona la autoridad pedagógica, o yo cambiaría quizás el concepto de autoridad por la legitimidad pedagógica en la escuela, no podemos formar ciudadanos en este momento, no podemos formar pensamiento crítico, empoderamiento de los propios ciudadanos, porque la ciudadanía se aprende no solo, o sea, no desde el discurso, sino que se aprende más que nada desde lo que se vive en la escuela. Pero si no cambiamos desde donde se piensa la legitimidad pedagógica, creo que es muy difícil abordar lo otro. Bien, Alejandra, vamos a dejar mucho para después, para la conversación. Pero quiero darle la palabra a Ignacio Irarrázaval, director del Centro UC de Políticas Públicas, con esta primera reflexión respecto a este libro, Ignacio. Creo que es un libro interesante, ya lo decía la senadora, fresco, de reflexiones, opiniones, posiciones. Yo creo que no es un libro que tiene evidencia, tiene datos, pero yo creo que aquí los académicos toman algunos riesgos en tomar posiciones. Yo creo que eso es bien importante porque ayuda al debate. Muchas veces nos quedamos como en la cuestión estadística, en la cuestión más semántica, en la cuestión más purista, pero aquí los académicos toman riesgos en tomar posiciones. Yo creo que eso es valioso y ayuda al debate. Quiero destacar algunas cosas que a mí me llamaron la atención en positivo. Yo creo que hay varias cosas que nos unen del libro, hay otras cosas que echo de menos, que ya lo voy a decir. Creo que es muy interesante que se parta con el tema de los docentes. Yo creo que ahí hay mucho elemento en común. Se aprobó una carrera docente en el gobierno pasado, pero creo que el rol de los docentes como el centro de la educación, creo que es muy importante. Hay ahí un capítulo sobre política docente, sobre fortalecer al formador, todo el tema de la capacidad de liderazgo escolar, que de alguna manera conversa con tanto lo que la senadora decía y lo que Alejandra decía. La autoridad se conjuga con liderazgo, cómo ejerzo ese liderazgo en la escuela. Entonces, ahí hay como un núcleo de capítulos que yo creo que son muy interesantes, poniendo al docente, el ejercicio docente, los directores, el liderazgo. Yo creo que eso es muy interesante y me parece muy destacable que el libro lo ponga.
Hay otro eje re importante para mi gusto, que es parte de la discusión hoy día, el aula. Ahí hay un capítulo bien importante de transformar el aula. Y ahí hay varias cosas bien puntuales sobre la sala de clase. También creo que es un gran aporte mirar, los que nos hemos dedicado más a la discusión de la política pública arriba, a veces quedamos en el tema de incentivo, en el tema de los números, pero no entramos al aula. Tenemos incapacidad, en mi caso, de entrar al aula, pero creo que es interesante que en un libro de política educativa se discuta y se posicione el tema del aula como algo importante de abordar. Pero yo creo que es importante en algún minuto decir en qué hemos avanzado más allá de 8 líneas. Muchas gracias. Muchas gracias y se lo vamos a preguntar directamente a Alejandro Carrasco, ¿no? Coautor del libro, quizás algunas de los planteamientos que hacían aquí antes nuestros panelistas, Alejandro, o lo que a ti te parezca más importante de destacar. Bueno, gracias a todos por su presencia hoy y al panel, por tener la generosidad de leer 500 páginas. Intuyo las leyeron. De la forma de cobrar. Y bueno, quería decir en primer lugar, comentar sobre las partes que tiene el libro y efectivamente responde un poco al debate público que siempre es dicotómico y aquí lo que tratamos de hacer es que es todo a la vez. Es verdad que las políticas públicas tienen que priorizar, pero aquí lo que se trata de poner de manifiesto es que todos estos temas son muy relevantes. A mí me gusta contarle a los estudiantes o decirles, hacerles el ejercicio que piensen en una sala de clase, 2 estudiantes con el profesor. Y en ese triángulo está todo lo que puede discutir un libro, por ejemplo. Está el currículum que lo intermedia, está un profesor que tiene una formación en una universidad determinada y la calidad de ese profesor se juega por las políticas o por la calidad que tuvo su formación, los estudiantes de dónde provienen, cómo llegaron y accedieron a ese establecimiento, cómo es la infraestructura, cómo es la relación o la interacción pedagógica en ese aula. Todo eso se juega en esta interacción. Entonces, la idea de esta dicotomía entre la institucionalidad y el aula a mí me parece muy espuria y la idea de este libro era tratar de ponerlo articuladamente. Otra cosa que tratamos de hacer en el libro es hablar sobre desafíos futuros y también sobre desafíos presentes de las políticas educativas actuales. Por eso hay hartos capítulos que intentan plantear desafíos, por ejemplo, respecto de la implementación de la carrera docente, respecto de los temas de liderazgo, la formación de profesores, los formadores de formadores o la educación pública. Son una serie de reformas cuyo éxito depende de cierta voluntad política y era importante ponerlo acá, pero también hay otros capítulos que hablan de temas de futuro, como el espacio y el rol que tiene en la escuela, el capítulo del profesor Flores y el profesor Marini, entre otros. Entonces el libro trata de jugar en esta doble dimensión, cuestiones presentes, pero también cuestiones futuras, como decía la senadora, esta idea de transformación en un horizonte normativo, un deber ser. Bien, Alejandro, me quiero detener en un elemento que mencionaban todos ustedes, que tiene que ver con la formación docente, porque aquí hubo toda una discusión respecto al proyecto de carrera docente, se habló mucho del tema de remuneraciones, de las horas lectivas versus las horas no lectivas, hubo toda una discusión al respecto. Se aprueba el proyecto, se cierra el capítulo y parece que ya no hay más discusión respecto a lo que está pasando con los profesores en términos de su formación. ¿Cuál es la evaluación que se hace cuando ya ha pasado un tiempo en relación a el proyecto propiamente tal, la aplicación y los desafíos que todavía se mantienen, Alejandra, en relación a este tema? A ver, cuando yo miro carrera docente, honestamente, como que inmediatamente creo que el desafío principal viene muy de la mano de carrera directiva, la verdad, porque creo que ahí hay un sistema que está como de alguna manera un poco cojo, podríamos decir. ¿Sí? El no entender la docencia como un espacio individual, sino como un espacio colectivo también. Y desde esa perspectiva creo que es súper importante abordar pronto. A mí me gustó cómo se abordó en el capítulo 2 el tema de las formas, de mirar en más detalle la formación, o sea, el rol de los formadores de formadores y la necesaria reflexión en ese espacio
Hay una propuesta súper específica que me parece súper interesante, como de un organismo más colegiado que trabaje en ese sentido, y creo que pueda como promover como vinculación ahí. Creo que ahí hay un punto importante. ¿Cómo hoy día transitamos en este cambio de paradigma de el enseñar a enseñar que se plantea en este libro? Porque ningún profesor o profesora le podemos pedir que enseñe algo que no sabe. Y por lo tanto, cuando se discutió, por ejemplo, el incorporar dentro del currículum la unidad de ciudadanía, nosotros le preguntamos al Ministerio cuántas universidades, formadores de profesores y profesoras tienen en sus mallas curriculares estos temas. Es decir, cuántos profesores hoy día se forman para poder enseñar ciudadanía. ¿Cuál fue la respuesta a esa pregunta que ustedes hacían? En ese momento, las universidades que tenían dentro de su malla curricular formación de ciudadanía no eran más de 5. Lo que dice Alderstein en su capítulo, apurar la carrera docente para párvulos, yo creo que eso es súper importante, eso es urgente. Lo que dice Cabezas y compañía en el tema de las horas no lectivas. Ahí hay un tema re grande, peleamos mucho en carrera docente esto de dar más espacio a las horas no lectivas, y ahí como país estamos invirtiendo mucha plata, ¿eh? Son muchas horas de profesores que salen del aula a estar en estas horas no lectivas, y en algún minuto el país nos va a pedir cuenta, bueno, esta inversión en horas no lectivas, ¿cómo está repercutiendo en la calidad de los aprendizajes? De las horas lectivas o horas no lectivas, importantísimo, o sea, el tiempo que requieren los profesores para trabajar colaborativamente hace toda la diferencia respecto de la calidad de enseñanza en el aula. Y hay un riesgo acá que identifica el capítulo de Cabezas de que en verdad esas horas no lectivas se usen para reemplazar a profesores, para atender a apoderados, etc. Y por lo tanto el modo en que eso se operacionaliza y simplemente es clave a la pregunta de si efectivamente la carrera docente y toda la inversión pública que hay ahí va a transformar el aula. ¿Todavía hay dudas respecto a los efectos que eso pueda tener al interior de la sala de clases? Mirando la teoría, mirando la experiencia internacional, todo predice de que van a haber transformaciones en el aula. Creo que ahí es donde tenemos un tema, porque la transformación no se va a lograr por distintos temas como desconectados entre sí. En eso creo que es súper importante lo que plantea Ernesto Treviño y equipo en el capítulo 6 respecto al tema de que para transformar las aulas se requiere superar esta desconexión entre lo que es la enseñanza y lo que sabemos de cómo ocurre el aprendizaje. Ignacio decía hace un rato que el libro tenía unas poquitas frases en relación a los avances, ¿no? Y yo quiero plantear eso para ver si también hay una mirada sobre qué tanto ha avanzado Chile. A mí claramente me pareció que este libro daba cuenta de un conjunto de avances que se han hecho en el sistema escolar. Durante los gobiernos de la presidenta Bachelet 1 y 2, el esfuerzo en la ampliación de cobertura, pero no en una ampliación de cobertura precaria, no en un esfuerzo por mostrar cifras, sino hoy día basta mirar los esfuerzos en donde me recuerdo, esta universidad ha tenido también un rol muy importante, la sede de Villarrica, los esfuerzos que se hizo con el Centro de la Madera. Uno se despliega por el territorio y ve el espacio físico que se ha construido a propósito de la reforma en la educación preescolar. Nuestro sistema escolar es un sistema escolar completamente atomizado, es un sistema escolar donde todos los sistemas escolares en el mundo lo que muestran es que una clave del éxito es el trabajo colaborativo y vinculación lateral. Nuestro sistema escolar hace exactamente lo contrario. El 57% del sector de la educación en Chile es particular subvencionado. Lo que hacemos en ese capítulo es mostrar, y ahí empíricamente, la enorme heterogeneidad que tiene ese sector, mientras tú tienes sostenedores filantrópicos que ofrecen muy buena calidad de la educación, o que son minoritarios, pero son un modelo, ofrecen muy buena calidad de la educación, tienen capital financiero, tienen capital profesional importante, etcétera, trabajan en red. La mayoría de los sostenedores particulares subvencionados es un sector que trabaja atomizadamente, que es un dueño de colegio con un colegio, sin ninguna capacidad profesional ni financiamiento, que viven en buen chileno al 3 y al 4, que
hacen cosas tan increíbles como no tener jefe o tener jefe UTP solo los miércoles en la mañana para recortar recursos. Y contratan profesores que vienen de las instituciones de formación inicial más debilitadas. Entonces, cuando tú tienes ese contraste, yo digo, bueno, falta mucho por recorrer y la ley de inclusión fue un avance en eso, en poner ciertas barreras de entrada a quien puede llegar a ser sostenedor en Chile. Este libro, en su capítulo 14, hace mención a uno de los temas que hoy día forma parte de la discusión pública, el nuevo sistema de admisión escolar. ¿Conviene reformarlo? Esa es la pregunta que se hace Alejandro, la profesora Joney, Juan de Diego Yarzuna, Angélica Bonilla, y al menos yo lo que me quedo es que, tal como lo señalan los autores, no dan en el clavo respecto a la discusión que hoy día se da en nuestro país, porque uno podría decir, mire, hay un acuerdo nacional en que no exista más lucro en la educación, pero pareciera que no es tan así, porque lo que uno ve con las reformas que se impulsan es que se trata de reinstalar el negocio hoy día en la educación preescolar. Y uno dice, mire, el sistema escolar, y este libro lo dice, ante el objetivo de consagrar la libertad de elección por sobre el poder de la oferta, el SAE debe ser fortalecido, no rediseñado. Yo estoy absolutamente de acuerdo con ello. El nuevo sistema de admisión ha tenido una implementación exitosa y aquí habla de 3 argumentos empíricos que sostienen esta afirmación. Yo cuando dejo a mi hijo en la puerta del colegio y le doy un beso y le digo que le vaya bien, le digo que le vaya bien a mi hijo, no al recurso humano. Entonces también creo que eso, este libro es una contribución en eso y por eso que partí diciendo que era tan importante que estas fueran reflexiones y propuestas desde educación y para la educación, y no tantas propuestas para la educación que hemos visto desde criterio economicista en cuando se nos decía, mire, es importante la educación porque fortalece el recurso humano. Yo decía, qué raro, uno nunca le dice a su hijo recurso humano que le vaya bien, claro. Y uno no lo deja en kinder y el niño vuelve de cuarto medio. No, este es un camino que tenemos que hacer y por lo tanto en educación las tareas son de largo plazo y se requiere tener acuerdos nacionales que vayan más allá de los gobiernos de turno y no ver, como lo estamos viendo ahora, que todo el esfuerzo se pone en hacer contrarreforma o claramente desdibujar o boicotear las reformas ya aprobadas. Bien, algunas entonces de las reflexiones que ustedes pueden encontrar también en el texto. Les agradecemos a los panelistas por esta interesante conversación. Ignacio Irarrázaval, Alejandra Arratia, la senadora Yasna Proboste y Alejandro Carrasco, por supuesto, coautor. Muchas gracias también por la atención. Se fue muy bien.